incluso aves, muchas aves. Los estadios los mismos, ooquiste, trofozoitos, merontes, merozoitos, gametocitos, huevos cigotos. Si se fijan, son los mismos estadios, ¿no? Dentro del ciclo biológico, únicamente hay algunas diferencias. No sé si vimos ya esto del ciclo biológico de Cryptosporidium. No, doctora, en realidad recién nos tenía que explicar Cryptosporidium. Ah, ya, perfecto. Entonces está bien. Ok. Es dentro de la clasificación, pertenece a la misma clasificación de esporozoarios, parásitos de ciclo complejo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a revisar ahora son las diferencias. No todo el ciclo porque es el mismo ciclo de isospora. Se parece mucho a este otro ciclo que vimos en isospora, ¿recuerdan? Con sus etapas esporogónica, esquizogónica y gametogónica, ¿no? Ahora, el ciclo biológico en Cryptosporidium tiene más o menos las mismas características con algunas diferencias que las vamos a ver ahorita. A ver, primero, una de las primeras diferencias es que en la vía de salida, vean, aquí está el huevo cigoto. El huevo cigoto, para salir al medio externo, se protege de una capa y se convierte en un ooquiste, ¿verdad? Este ooquiste, cuando es eliminado, a diferencia de isospora, ya contiene esporozoitos, es decir, ya forma los esporozoitos desde que recorre el intestino grueso. En el otro ciclo, si recuerdan, el ooquiste se eliminaba como ooquiste inmaduro y este ooquiste maduraba en el medio externo hasta formar esporozoitos. Esto se realizaba en un término de 7 a 10 días incluso. Era un proceso largo, ¿no? En cambio, este ciclo de isospora, que es bastante bien completo porque es una evolución lenta, no se desarrolla en Cryptosporidium. Si ven, el ooquiste que sale ya tiene esporozoitos en su interior desde que sale. Entonces, ya es infectante. Se puede producir una autoinfección en la misma persona. ¿Cómo se va a producir? Normalmente se forman dos tipos de quistes. Ooquistes de pared gruesa y ooquistes de pared delgada. Los ooquistes de pared gruesa son los que salen al medio externo, pueden contaminar las manos de la misma persona o los alimentos o el agua e ingresar directamente y rápidamente al otro hospedero. Entonces, a esta forma de infección, si es por alimentos y agua, se le llama fecalismo, pero si contamina directamente la mano de la misma persona y vuelve a ingresar, se denomina autoinfección exógena o mecanismo ano-mano-boca, ¿ya? Al ooquiste que sale afuera. El otro ooquiste, el que se forma con paredes delgadas, generalmente sale a la luz del intestino delgado, avanza al intestino grueso y la pared quística ya se rompe y se liberan los esporozoitos en el intestino grueso. Estos esporozoitos ya no vuelven al medio externo, sino que retroceden al intestino delgado y empiezan su ciclo de invasión. Entonces, a esta forma de autoinfección se la llama autoinfección endógena. Entonces, hay dos formas de autoinfección. El ooquiste que sale al medio externo puede llegar a contaminar incluso el agua y a estar presente en ríos y lagos de agua detenida. Entonces, cuando sucede esto, el ooquiste puede ingresar a la persona por inhalación también, por inhalación de forma accidental. Entonces, hay muchas formas de adquirir la criptosporidiosis. Una vez ingresado el ooquiste, los esporozoitos invaden en el intestino y si ustedes observan bien acá, no ingresan los parásitos hasta el intracelular, al protoplasma del parásito, de la célula entérica, sino que se quedan en la región apical, en el borde en cepillo. Entonces, la localización del Cryptosporidium es periapical y la localización de isospora es intracelular, está dentro de la célula. Una vez que han invadido los trofozoitos, los esporozoitos forman trofozoitos. Estos trofozoitos se multiplican internamente, entonces forman merontes, lo que en isospora se llamaba esquizonte. Estos merontes destruyen el epitelio, liberan a los merozoitos, que son sus células hijas, y estos merozoitos vuelven a invadir al intestino, produciendo otro ciclo merogónico.
donde se producen los merozoitos tipo 2, con merontes tipo 2. Una vez que se liberan los merozoitos tipo 2, estos ya se diferencian en gametocitos, macho y hembra, los que van a madurar en el interior hasta producirse microgametos y macrogametos. Estos fertilizan, fecundan, formando una célula hija llamada huevo cigoto, y el huevo cigoto, al salir para afuera con la materia fecal, ya se protege de una membrana quística y ya empieza a formar sus esporozoitos. Entonces, no existe la fase esporogónica. Esta es la fase gametogónica, donde solo se realizan 2 ciclos merogónicos o gametogónicos, no gametogónicos, merogónicos o esquizogónicos, perdón. Y esta es la fase gametogónica, la fase sexuada, ¿no? Entonces, las diferencias son estas, que el ciclo esporogónico no existe, el elemento el ovoquiste ya es infectante desde que sale, la localización del parásito en todas sus etapas es periapical, forma una vacuola parasitófora en el borde en cepillo del intestino y solo realiza 2 ciclos merogónicos. Y luego viene la fase gametogónica, ¿no? Ahora bien, ¿qué tipo de patología producen? La misma patología de la que habíamos hablado en isospora. Este es un parásito que produce las mismas acciones parasitarias. Antes de eso, vamos a recordar que entre los mecanismos de infección existe el fecalismo, la autoinfección exógena, que es el mecanismo ano-mano-boca, autoinfección endógena y la inhalación. Lo demás es lo mismo casi. En la patología producen acciones parasitarias tóxico-irritativas y toxicolíticas, o sea, destruyen la pared del intestino para invadir y para liberar a los merontes, a los merozoitos, ¿no? Producen también un proceso inflamatorio y generalmente hay una sobreinfección bacteriana, o sea, las bacterias sobreinfectan los sitios dañados, los sitios lisados. Producen alteraciones en el tejido, atrofias e hipertrofias con abundante cantidad de parásitos en el interior de las vellosidades, no dentro de la célula, entre las vellosidades, que es diferente. El proceso inflamatorio produce incremento de peristaltismo, por tanto el cuadro clínico pasa por una enteritis. La enteritis depende del tipo de hospedero. Habíamos dicho que son enfermedades dependientes del sistema inmune, ¿verdad? Entonces son diferentes en inmunocompetentes y en inmunocomprometidos. En inmunocompetentes, la parasitosis produce una fiebre muy baja o ninguna, una diarrea leve y dolor abdominal. El paciente puede tolerar la infección si su sistema inmune es competente, dura pocos días y se resuelve solo con o sin tratamiento. En pacientes inmunocomprometidos hay mayor compromiso del estado general, el cuadro diarreico es severo, tiene abundantes restos de alimentos que no se pueden absorber, lo que produce rápidamente un cuadro de deshidratación por las náuseas y vómitos intensos y luego un cuadro de desnutrición. A esto se sobreañade una sobreinfección por 2 gérmenes importantes, citomegalovirus y Pneumocystis carini, que producen infecciones en la parte respiratoria, en el árbol respiratorio, produciendo un compromiso respiratorio parecido a una neumonía. Entonces, esa es la tendencia de la parasitosis en inmunodeprimidos. El diagnóstico es el mismo. Se hace un diagnóstico coproparasitológico con tinción de Ziel-Nielsen. ¿Por qué? Porque el ooquiste es bastante pequeño. Vean, por aquí está el ooquiste, aquí, pero no se diferencia, parece solo un resto de alimento, una semilla o un granito. Pero si teñimos la materia fecal con Ziel-Nielsen, el parásito se ve de un color fucsia, son ooquistes redonditos, no ovalados como los otros, ¿no? Y el fondo es azul. Entonces necesariamente se tiene que hacer una tinción de Ziel-Nielsen para poder observar al parásito. Se pueden hacer otro tipo de diagnóstico, métodos serológicos, hemogramas. En los serológicos se prefiere la inmunofluorescencia, por ejemplo esta, inmunofluorescencia directa, con colorantes fluorescentes, ¿no? Para ver al parásito. En el tratamiento, se puede hacer tratamiento o no. ¿De qué depende hacer tratamiento? Del estado inmune. Si el paciente no desarrolla una infección grave, se puede hacer solo tratamiento sintomático, o sea, controlar el dolor, la diarrea por hidratación y las náuseas y vómitos.
Pero si es un paciente inmunocomprometido, entonces se tiene que dar antibióticos. Ninguno de estos es antiparasitario. Pero los antibióticos como el cotrimoxazol y la acitromicina son medicamentos que atacan el DNA y el RNA de los gérmenes, de los organismos. Entonces impiden la replicación del material genético, produciendo la destrucción de los elementos celulares. Entonces ayudan destruyendo a los gérmenes oportunistas o al mismo agente etiológico. Entonces verán que estos son antibióticos que tienen acción antiparasitaria, o sea que colaboran en el proceso infeccioso. Si ustedes observan, es el mismo tipo de enfoque de lo que ahora está produciéndose en el coronavirus. ¿Por qué razón? Porque estas son enfermedades autolimitadas. Hablamos de esto la pasada sesión, les expliqué lo que quiere decir una enfermedad autolimitada. Sí, doctora. Sí, Entonces, doctora. recuerdan, ¿verdad? Que el parásito por su propio ciclo va a ser eliminado. Cuando cumpla sus 3 fases o 2 fases esquizogónicas, la tercera es una fase sexuada que produce una eliminación obligatoria del parásito. Entonces, el tratamiento no es tanto para exterminar a todo el parásito, el tratamiento prevé impedir los procesos infecciosos, ¿ya? Evitar los procesos infecciosos y evitar la sobreinfección de gérmenes de otros, de bacterias, de hongos, de otros virus, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento hasta se parece, ¿vean? Actualmente el coronavirus también se trata con acitromicina, ¿no? Cuando hay un proceso neumónico, hay una infección en el árbol respiratorio. Entonces, en ese caso sí ayuda mucho el tratamiento con acitromicina. Pocos días, no demasiados días, porque este tipo de antibiótico es un macrólido, es tóxico para el hígado y tóxico para la vía renal, ¿no? Entonces, teniendo mucho cuidado de eso, se puede hacer tratamiento. Dentro de las consideraciones de la profilaxis, es importante tomar en cuenta que el parásito vive sobre todo en el agua e incluso resisten los zooquistes a la cloración del agua. Entonces, no hay otra que evitar consumir agua no hervida, más bien hervirla bastante, hacer otros medios de desinfección para consumir y no adquirir la infección, ¿no? Eso en cuanto a lo que es Cryptosporidium. Habíamos hecho nuestra tablita de isospora, me parece que sí hicimos, ¿verdad? Sí, doctora, de isospora sí. Ok. ¿De Cryptosporidium hicimos? No, doctor. Ok. Hagamos entonces rápidamente nuestra tablita de Cryptosporidium. Cryptosporidium. ¿Cuál es la vía de ingreso del parásito? Vía oral. Vía oral. Perfecto. ¿Medio infectante? El agua. Sobre todo el agua, exacto. Hay alimentos, están las manos del hospedero, todo ello. Mecanismo de infección. ¿Cuál es el mecanismo de infección? Ano, mano, boca. Ano, mano, boca o llamada autoinfección exógena, ¿verdad? Otro mecanismo, Fecalismo. fecalismo. También se contamina por fecalismo. Otro, retroinfección, también llamado autoinfección endógena, ¿verdad? Autoinfección endógena. Esto se produce cuando se forman quistes de pared. Y otro mecanismo más. Otra forma de adquirir. Inhalación. Eso, inhalación. Inhalación del parásito. ¿Ya? Bien. Tipo de ciclo biológico. Sigue siendo monoxénico, ¿verdad? El elemento infectante. Quiste inmaduro. O quiste. No le llamamos ni maduro porque el quiste que sale es el único. Solo que este debemos recordar que ya sale esporulado. Es decir, ya contiene esporas desde que sale, ¿verdad? No lo ponemos normalmente esporulado. Esto es para que recuerden que ya sale infectante, ¿verdad? Con esporozoitos formados. El tipo de hospedero es habitual siempre y cuando la especie sea Cryptosporidium hominis y Cryptosporidium parvum. Si es otra especie, el hombre ya no es hospedero habitual, es accidental, ¿ya? Dependiendo de la especie de Cryptosporidium. Hábitat, ¿cuál es el hábitat? Intestino delgado. Intestino delgado. Muy bien. El elemento patógeno. Esporozoito. Muy bien. Esporozoitos y otros. Merozoito. Merozoitos también. Merozoitos. Perfecto. La vía de salida.
A la misma, ¿verdad? Por materia, hasta ahora no hay otra vía de salida. Elemento de diagnóstico, el ooquiste. Sin necesidad de decirle maduro o inmaduro, ¿verdad? Es el mismo ooquiste. Ya habíamos hecho nuestro cuadro patológico de isospora también. No, doctor. ¿Hicimos? Sí, ¿no? No, doctora. No hicimos. Ok. ¿Cuáles son las acciones parasitarias entonces de isospora y criptosporidium? De los dos, incluso de los tres lo vamos a hacer. Porque los tres tienen la misma. Tóxico-irritativa. Toxicolítica también. Irritativa, exacto. Sobre todo toxicolítica, ¿verdad? Toxicolítica. Muy bien. ¿Otra acción? Mecánica obstructiva, tal vez, doctora. Puede producir una acción, sí, porque obstruye vellosidades, ¿verdad? Obstructiva, ya. Hay otra acción seguida de la mecánica obstructiva. Si obstruye vellosidades, ¿qué le pasa al hospedero? No reabsorben nutrientes, y eso es acción Exfoliatriz. indirecta, indirecta. ¿Ya? Eso es. Muy bien. ¿Qué pasa en el intestino, en el tejido? ¿Cómo se defiende el intestino? Por inflamación. Proceso inflamatorio. Otra forma de defenderse. Incremento del peristaltismo. Eso, incremento de peristaltismo. Peristaltismo intestinal, ¿verdad? Incremento de peristaltismo. Otra cosa más, alteraciones en la histología, en el epitelio. Hay atrofias, pueden existir atrofias, hipertrofias, desórdenes, ¿verdad? Hipertrofias del epitelio, de las vellosidades. Y puede existir una sobreinfección, o sea, una colonización por floras oportunistas. Sobreinfección de muchos gérmenes, ¿ya? No olviden algunos de ellos. Patología. ¿Cómo se le llama a la patología? Al cuadro clínico. Enteritis. Enteritis. Inflamación de intestino delgado, ¿verdad? Enteritis. Enteritis. Muy bien. ¿Puede producir algún otro problema, otro cuadro diferente? ¿Creen que produzca síndrome de mala absorción? Sí. Sí, ¿por qué? Porque no hay una buena absorción de nutrientes, ¿verdad? Por el bloqueo de las vellosidades, porque todo el parásito se está desarrollando entre las vellosidades. ¿Qué cuadro más? Si no se compensa la pérdida de líquido y los nutrientes que se pierden. Deshidratación y desnutrición. Exactamente, deshidratación y desnutrición. Desnutrición también. Signos y síntomas de la enteritis. Dolor abdominal. Dolor abdominal, ya. Diarrea, bastante acuosa, ¿verdad? ¿Hay náuseas y vómitos? Sí. Claro, porque hay acción tóxica, ¿verdad? Náuseas, vómitos, está bien. Y si ya es un síndrome de mala absorción, ¿qué más van a añadirle a la diarrea? ¿Cómo es la diarrea? Eso, ¿por qué es lientérica? Porque hay restos de alimentos que no se pueden reabsorber, ¿verdad? Por esa causa se eliminan tal cual han llegado al intestino. Síntomas de deshidratación, ya conocen, ¿verdad? Síntomas de desnutrición también. A ver, ¿alguno de ellos? También. Bajo peso. Falta de turgencia en la Signo de piel. pliegue. Ay, por ejemplo, aquí sed, mucosas secas, piel seca, signo del pliegue. Aquí en desnutrición, bajo peso, baja talla, signos de avitaminosis. Enflaquecimiento. Eso, enflaquecimiento extremo, signos de emaciación, ¿verdad? Todo ello. Pero no es una mezcla, sino cada signo obedece a un cuadro, ¿verdad? Una cosa es deshidratado y otra cosa es desnutrido, que es diferente, ¿verdad? Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de las dos? Ah, no, aquí me estoy olvidando algo más. A ver. No, en complicaciones lo vamos a poner. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Parasitológico. ¿Copro con qué? Contención de cielo. Tinción de niño. Eso, con añadidura de tinción de Ciel-Nielsen, ¿verdad? Ciel-Nielsen. Muy bien, ahí vamos a ver los ooquistes de color fucsia en un fondo azul. ¿Se pueden hacer otros medios de diagnóstico? Sí, se puede hacer. Se puede hacer serologías, que son bien efectivas. Se pueden hacer un aspirado duodenal para ver, por ejemplo, el líquido del contenido y hacer cultivo.
Se puede hacer, por ejemplo, biopsia. ¿Para qué? Para ver el daño del tejido y ahí, entre los cortes de biopsia, ver a los parásitos si están presentes, ¿no? Tratamiento. ¿Qué opciones de tratamiento tengo? Puedo hacer un tratamiento etiológico, es decir, atacar al germen con un medicamento. ¿Qué medicamento me sería útil aquí? Tratamiento etiológico. Trimoxazol, acitromicina. Trimoxazol. Ya, cotrimoxazol o acitromicina, ¿verdad? Acitromicina, perfecto. Hay otra forma de tratamiento que se llama tratamiento sintomático, ¿verdad? Que no es etiológico, no ataca al germen como tal, sino que calma los síntomas. Aquí se puede utilizar antipiréticos, analgésicos, antieméticos, o sea, para calmar el dolor, la diarrea, para aliviar el peristaltismo intestinal y así, ¿no? Incluso para impedir las náuseas y vómitos. Entonces hay medicamentos diferentes, analgésicos, por ejemplo, dioxadol, que calma los dolores. Puede ser un antiemético como la domperidona, calman los vómitos. Puede hacerse un antidiarreico como, por ejemplo, algún medicamento que paralice o que disminuya el peristaltismo intestinal. A ver, un antidiarreico. La mayoría se tratan con hidratación, pero hay muy pocos medicamentos como esto. Por ejemplo, no se debe usar siempre, ¿no? Pero cuando la diarrea es muy alta, se utiliza loperamida. Loperamida, no siempre. O sea, no siempre que vean Doctora, diarrea, vayan a la loperamida. Dígame. ¿puede haber una sarcosistosis muscular? Claro, pero eso es sarcocistosis. En este caso, esto es criptosporidiasis, ¿no? Claro que sí va a haber una sarcocistosis muscular. Ahí utilizamos otro tipo de terapia, ¿verdad? Sí, ahora vamos a llegar a ese tema, no se preocupe. Ahora ya vamos a ver eso, ¿ya? Pero en este caso solo estamos hablando de isospora y criptosporidia, ¿verdad? ¿Cuál es la complicación más frecuente de los dos cuadros? Un estado de desnutrición grave, ¿verdad? Esto le puede pasar a alguien que no tiene buenas defensas. ¿Y cuál es la complicación del Cryptosporidium? ¿A dónde se va el parásito que no sea el intestino? ¿En qué otro lugar puede aparecer? Al pulmón. En los pulmones, produciendo infecciones respiratorias bajas, o sea, parecidas a las neumonías, ¿verdad? Como una neumonía, ¿ya? Entonces, hasta aquí el cuadro es de los dos parásitos. Ahora nos falta ver lo que nos decía su compañero, ver el tercer parásito y ver sus diferencias. No vamos a describir al 100% el parásito, pero por lo menos veamos las diferencias. Ahora sí se llama sarcocistosis, ¿verdad? Sarcocistosis. ¿Qué tipo de parásito es? Es un parásito esporozoario. Estos son los merozoides, las formas invasivas. Vean en forma de bananitas, ¿verdad? Aquí hay algo interesante que tiene un otro hospedero, tiene dos hospederos. Uno de ellos en Bolivia es el más común, es el ganado camélido, o sea, las llamitas. En otros países, el hospedero común es el cerdito y los jabalís, los animales selváticos, no domésticos, ¿verdad? Si encuentran en libros y buscan sarcocistosis, lo van a encontrar descrito en animales como los jabalíes, zorros, cerditos, ganado vacuno y algo así. Pero en Bolivia, la parasitosis se ha circunscrito a este tipo de animalito. Quien porta bastante cantidad de este parásito del sarcocistis es precisamente una llamita, ¿ya? Por eso está ahí en el cuadro. ¿Qué tipo de parásito es el sarcocistis? Es un parásito protozoario de la misma familia que los otros. Tiene dos hospederos, un definitivo y un intermediario. Eso quiere decir que el ciclo ya no es monoxénico, ¿verdad? No es monoxénico, tiene dos hospederos. O sea que sí o sí debe desarrollar en uno la mitad de su ciclo y en el otro la otra mitad. ¿Qué importancia médica? Como les decía, este tipo de animalito, el hospedero, la llamita, esta, generalmente es carneada y es el alimento de mucha gente. En el altiplano se consume bastante esta carne, ¿verdad? No tanto en valles y llanos, aunque en Sucre hay provincias que están incrementando la crianza de este tipo de ganado porque es una de las carnes que tiene mayor cantidad de proteínas, la más apetecida en muchos países, ¿no? Pero por ello significa un problema. Cuando ven la carne parasitada, mucha gente no quiere consumirla.
Pero vamos a darnos cuenta qué peligro produce, si es muy arriesgado o no. La sarcocistosis en Bolivia, por tanto, es diferente. En otros países no tienen este hospedero, es diferente, ¿no? El sarcocistis, vean, tiene la misma morfología que los otros. Un complejo apical, un núcleo, un elemento invasor que tiene róptrias, mionemas y todo lo demás. Es exactamente igual, no hay diferencias. Las especies en Bolivia, las que se han descrito, son Sarcocistis hominis y Sarcocistis eugeniae. Esta sarcocistosis es la que más parasita a los animalitos, a los del ganado camélido. Por tanto, hay una mayor prevalencia. Y esto produce un problema que dentro de la seguridad alimentaria se reconoce como un problema económico, porque el que cría los animalitos y encuentra en la mitad o más de ellos al parásito, y si la gente se entera que es un parásito que tiene relativa peligrosidad, pues no compra la carne. Entonces la carne se desecha, se tiene que quemar o se decomisa. Pero si observan que no hay mucho problema en la enfermedad, entonces la gente consume la carne. Entonces no hay que tenerle un miedo. De hecho, mucha gente come desde siempre, ¿no? Y no enferma. Entonces veremos por qué se genera un problema de seguridad alimentaria, ¿ya? Dentro del ciclo se desarrolla un ciclo con los mismos estadios. Vean, un ooquiste, el que es eliminado en el suelo, por eso está en color verde, en el medio externo. Este ooquiste ingresa a uno de los hospederos, que son los animalitos como la llamita. Ahí se forman los esporos o se liberan los esporozoitos, forman trofozoitos, esquizontes en el intestino. De ahí pasan a la vía circulatoria y ahí forman una esquizogonia. Pasan luego a la vía muscular, al tejido muscular, y ahí forman otra esquizogonia y aquí se quedan. O sea que no continúan su ciclo. No hay vía de salida en este hospedero, en el ganado. ¿Por qué razón? Porque se quedan en la carne, pero sí logran salir por consumo de carne infectada con el parásito, con este parásito, en animales que son carnívoros y en el hombre. El hombre adquiere la parasitosis consumiendo carne infectada. Ahí se realiza un ciclo más esquizogónico muy corto y rápidamente pasan a la gametogonia y el hospedero, el hombre y otros animales son los que eliminan al parásito al suelo nuevamente. Si nosotros vemos el esquema de esta parasitosis en el ciclo evolutivo, vamos a observar que existen dos grupos de hospederos. Uno de los grupos son los animales herbívoros, todos los herbívoros, ganado porcino, vacuno, ovino y en Bolivia el ganado camélido, ¿no? Entonces hay muchos animales herbívoros, cualquiera de estos puede adquirir la parasitosis en la mitad del ciclo. En el otro ciclo lo adquieren todos los carnívoros. Aquí están el hombre, gatos, perros, zorros, muchos animales carnívoros, incluso ratas y ratones. Ratas sobre todo más que ratones. Las ratas tienen hábito carnívoro, ¿verdad? Todos ellos pueden adquirir la otra parte del ciclo biológico. Voy a compartirles otra presentación para que podamos explicar mejor cómo se produce este ciclo. Aquí. Entonces, aquí están los dos hospederos, animales herbívoros y animales carnívoros. ¿A quién llamarle hospedero definitivo? Ahorita vemos. Sabemos que el definitivo es donde se realiza la fase gametogónica, o sea, la fase sexuada. Y el intermediario es donde se reproduce o realiza la fase asexuada, ¿no? Ahora, ¿quiénes eliminan al parásito? Los carnívoros. Aquí están todos los carnívoros y el hombre. Ellos eliminan el parásito bajo la forma de ooquistes. Los ooquistes son ingeridos por los animales a través del agua o del pasto contaminado con los ooquistes. Como ya tienen esporozoitos, estos ooquistes llegan al estómago, se rompe la pared quística, se liberan los esporozoitos, invaden el interior de los enterocitos y forman trofozoitos. Los trofozoitos tienen mucha más invasión todavía, forman esquizontes y como ustedes ven, el parásito va a las capas profundas del enterocito, casi en la lámina basal, pasando del epitelio al tejido, puede pasar no solamente en el epitelio, sino a la pared, al tejido conjuntivo, a la parte muscular y a la parte vascular. O sea que abarcan muchas más zonas más profundas de solo el intestino. De manera que cuando se forman los esquizontes, que son estos, los esquizontes al romperse, al liberarse, lisarse la pared, los merozoitos quedan libres
en las profundidades de la capa muscular del intestino y así llegan hasta la capa vascular, a los vasos, a las vías mesentéricas. Aquí los merozoitos deben invadir, ya no van a otro enterocito sano, sino que invaden al interior de otra célula que son los macrófagos. No se olviden que son parásitos intracelulares obligados. Si no se introducen dentro de una célula, pues mueren. Entonces, la célula blanco aquí son los macrófagos. Un merozoito invade un macrófago y viaja dentro del macrófago. ¿Por dónde va? Las venas mesentéricas van hacia la vía portal. Por la vía portal llegan al hígado, del hígado llegan al corazón derecho, del corazón derecho al corazón izquierdo, salen por aorta y viajan por toda la vía sistémica. En ese recorrido hacen otra fase esquizogónica, pero hemática. Aquí había una fase esquizogónica intestinal. Esta es una fase esquizogónica hemática, la segunda esquizogonia, ¿verdad? Una vez que han llegado a la red arterial, por arterias llegan al tejido muscular. Normalmente se ubican en regiones muy cercanas, o sea, musculatura del cuello, la columna, y los últimos sitios en infectarse son las extremidades. Entonces, si llegan a la musculatura del cuello, ahí llega un merozoito, inicia otra esquizogonia que se llama esquizogonia tisular en el tejido muscular, y ahí